Bueno, antes de que nos dé su discurso, rápidamente les presento a la maestra Lila Abed. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno por Georgetown University y de las licenciaturas en Estudios Internacionales, Estudios Hispánicos y Chino bajo el programa de honores, siendo galardonada con la distinción máxima por Boston College. Se desempeñó también como secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fue candidata a diputada local a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fungió como directora general de Cooperación Internacional en la PGR, al igual que como asesora para asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República y secretaria privada del Procurador. Fue asesora de asuntos internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Político Nacional del PRI. Asimismo, se ha desempeñado en diversas instituciones públicas, como en la Embajada de México en Canadá y la Embajada de México en el Reino Unido. Actualmente es asesora de políticas públicas para temas de América Latina en una firma internacional de abogados, ubicado en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y participa como colaboradora permanente todos los jueves en el programa de radio de Eduardo Ruiz Gili por Radio Fórmula. Démosle de nuevo la bienvenida a la maestra Lila Abed. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mi tema de hoy es México, potencia mundial. Voy a darles un poco una idea de lo que yo veo el panorama tanto para México en un sistema internacional un poco caótico y polarizado a la vez. Me gustaría empezar haciendo un contexto mundial, si quieren. Desde los años 50, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se crea este sistema financiero internacional conocido como Bretton Woods, terminando en 1949, donde se establecen las grandes organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas con su Carta en 1945, el sistema internacional se empieza a integrar de una manera interconectada, donde ahora los actores y las naciones estaban más juntas, cooperando en un sistema financiero internacional cada vez más integral. Conforme van pasando los años, vemos las olas democratizadoras en América Latina como alrededor del mundo y se empieza a establecer esta idea de que las democracias son las mejores o el mejor tipo de sistema político que existe alrededor del mundo. Sin embargo, hoy en día vemos que la ola del populismo, tanto de derecha como de izquierda, está realmente proliferándose alrededor del mundo y con ello lleva ciertas carencias de lo que la época neoliberal, el sistema neoliberal que se establece desde las épocas 50 hasta los 90, esas promesas de reducir la desigualdad y de mejorar la vida de los ciudadanos alrededor del mundo no cumplió con las promesas que se establecieron durante estas últimas décadas. Pero el orden global de hoy es multipolar, ya no tenemos una guerra fría con dos naciones en contra de cada una, hoy tenemos un sistema realmente multipolar. Sin embargo, vemos que hoy en día tenemos a una China con un sistema político autoritario, con el gran contraste que tiene una economía capitalista. Tenemos a una Unión Europea que está de veras desintegrándose hasta cierto punto con el Brexit y estamos viendo una ola de populismo también que está surgiendo en esa región del mundo. Y bueno, tenemos a una tan debilitada gracias al presidente Donald Trump que se ha dedicado a desprestigiar una de las alianzas más importantes de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y un Vladimir Putin, pues desde luego que todos sabemos, está tratando de restablecer la hegemonía de la Unión Soviética con todo lo que está haciendo de tratar con Crimea, ahorita con la intervención, que si no han visto un documental que acaba de salir en Netflix, que habla de toda la intervención rusa en las elecciones presidenciales pasadas en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos a políticos extremistas de ambos lados del espectro ideológico, tenemos alrededor del mundo a populistas que muchos ciudadanos los ven como mesías, que les hablan de una manera muy directa, muy sencilla, y que aunque discursivamente lo que dicen seduce, en la práctica puede llevar a muchas consecuencias alrededor del mundo y a una desintegración o a un nuevo balance del sistema internacional. Ahora me voy a enfocar un poco en México.
Desde luego que México se ha posicionado en las últimas décadas como una de las economías emergentes más importantes, una economía integrada, innovadora y moderna dentro del bloque de Norteamérica. Somos ya la 15ª economía más importante del mundo y nuestro país se ha convertido en la nación que goza de más tratados de libre comercio. Tenemos 13 con 52 naciones distintas. Ahora tenemos que desde luego explotarlas porque todos sabemos que nuestro socioeconómico más importante es nuestro vecino de América del Norte y ahorita se está haciendo la renegociación del USMCA, conocido aquí como TEMEC, donde todavía tiene que ser ratificado por todos los congresos y pasar el proceso legal en tanto Canadá, Estados Unidos como en nuestro país. Pero también debe de continuar fortaleciendo su presencia en el sistema internacional por medio de esta participación activa como un socio activo del sistema internacional. Y bueno, como toda política exterior, México, sus principios de política exterior están delineados de manera muy puntual en el artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución, donde desde luego la doctrina Estrada ha marcado que los principios de política exterior, entre ellos la no intervención, el conflicto pacífico de los conflictos, al igual que la autodeterminación de los pueblos, esos principios se han interpretado de una manera un poco más flexible, en otros sexenios un poco más conservadoras, pero marca precisamente que el Poder Ejecutivo es el que lleva y el que marca cómo se hace la política exterior durante cada época política en México. En el sexenio pasado, en el 5º eje del Plan Nacional de Desarrollo, México se colocó en el sistema internacional como un actor global con responsabilidad global. En este sexenio y en el sexenio pasado vimos un México realmente integrado y participativo dentro del sistema internacional. Se llevaron a cabo las operaciones de mantenimiento de paz con las Naciones Unidas, lo que se conoce como los cascos azules. De igual forma, el canciller en su momento se integró a este grupo de Lima, comandado por la OEA, para respetar y hacer un llamado a la región de América Latina para respetar los derechos de Venezuela. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la política exterior de México una vez más regresa a su origen conservador de la doctrina Estrada, con total respeto y apego a los principios de la política exterior actual. Estos principios, como lo hemos visto durante distintas épocas de la historia de México, han virado de un lado liberal a uno más conservador. México, por lo que se entiende de la política exterior de esta administración o de este sexenio, se retirará y reducirá su presencia en el sistema internacional para enfocarse en temas nacionales. Con los 100 días cumplidos de esta administración, hemos visto indicios de estos principios con la decisión del Ejecutivo de no intervenir en los asuntos internos de Venezuela, al igual que desentenderse o ignorar este discurso xenófobo, antimigrante, racista contra México, que es el del presidente Donald Trump. Y bueno, ¿será que va a cumplir con lo más mínimo este nuevo presidente en temas internacionales, participando en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas? Pero no vamos a ver o se prevé que México no se va a posicionar de una manera proactiva como un actor global integrado a un sistema internacional. Pero actualmente nuestra economía comercializa con cerca del 60% de las naciones en el índice del PIB mundial. Tenemos que seguir expandiendo estos nuevos mercados porque si finalmente tenemos estos tratados de libre comercio, 13 de nuevo con 52 naciones, pues es evidente que tenemos que encontrar nuevos socios económicos más allá de nuestros vecinos de América del Norte, que desde luego seguirán siendo una prioridad para nuestro país. Con el reciente resultado que ha emitido la calificadora Standard & Poor's, donde ha determinado que la economía de México se reduce de una estabilidad a una economía negativa, este gobierno debe de generar confianza y certidumbre para los mercados internacionales si quiere traer inversión extranjera directa de otras naciones, y a mi parecer tiene que ser un poco cauteloso en esta revisión de todas las licitaciones en el sector energético, donde ha habido muchísima inversión de extranjeros y que ahora están ante una revisión eminente, donde se puede haber muchos casos de arbitraje internacional en contra del gobierno de México con el capítulo 11 actual de NAFTA, del Telecán, si es que no se respeta estas licitaciones. Pero también tiene el gran reto, y creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido muy vocal, de combatir eficazmente la corrupción y la impunidad, fortalecer el Estado de Derecho y disminuir la desigualdad dentro del pueblo mexicano.
Pero para finalizar, por más conservadora que este gobierno quiera hacer la política exterior de México, pareciera que Andrés Manuel está dispuesto a buscar nuevas alianzas con socios que son antagonistas de Estados Unidos tradicionales, como China y su posible visita futura con el presidente Putin en Rusia. Pero terminaría yo con señalar que si queremos que México sea una potencia mundial, tiene que pensar globalmente. Y por más que uno se quiera enfocar en temas internacionales, México no debe y no puede desentenderse de este rol importante que ha tenido y ha posicionado durante las últimas décadas en el sistema internacional. Con eso se los dejo, les agradezco enorme mi participación, la invitación de estar aquí con ustedes y ojalá podamos conversar de estos temas en el futuro y con mucha atención espero las ponencias de los demás participantes. Nos vemos, muchas gracias.